Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quienes conformamos el comité organizador, los profesores Estefan Macías, Edgar Pacheco, Adrián Franco y la de la voz Rosester Delgadillo, les damos una cordial bienvenida a esta segunda sesión de la tercera edición del Seminario de Español como Lengua Extranjera para estudiantes del este y sureste de Asia. En esta ocasión, las maestras Hong No Dung y Doi Huyen Tang de la Universidad Nacional de la Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, nos presentarán la enseñanza y el aprendizaje de la expresión e interacción escrita en la clase de L. Asimismo, queremos hacerles una cordial invitación a visitar el sitio web del seminario en la página https://sea cpunam.mx, donde se pueden encontrar las grabaciones de las sesiones anteriores del seminario. Además, nos pueden contactar a través del email sea@cp.unam.mx. Queremos también informarles que tenemos un boletín que difunde las culturas de China, Corea, Japón y Vietnam, y que en este mismo estamos ya trabajando el número de Vietnam. Tenemos de China, Corea del Sur y Japón respectivamente. Para continuar, le doy la palabra a mi compañero, el moderador de esta tarde, al doctor Edgar Pacheco. Adelante, Edgar. Muchas gracias, profesora Rosester. Eh, pues, Añadiendo a lo dicho por la profesora, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión, la segunda de la tercera edición del Seminario de Español como Lengua Extranjera para estudiantes del este y sudeste de Asia. El día de hoy contamos con la participación de la maestra Hong Bok Buong y de la maestra Do Huyen Tan, que ofrecerán la conferencia titulada La enseñanza y el aprendizaje de la expresión e interacción escrita en la clase de L de la Universidad Nacional de la Ciudad de Ho Chi Minh. Leo la semblanza de la profesora Do Huyen Tan. Es profesora titular y actualmente está en calidad de ser responsable de la sección de español del Departamento de Lingüística y Literatura Española e Italiana, Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Ciudad de Ho Chi Minh. Nació en Hanoi y realizó su carrera universitaria en la Universidad de Hanoi desde 2003 hasta 2007. Después de ser licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Hanoi, se trasladó a trabajar en la ciudad de Ho Chi Minh. Fue profesora titular en la Universidad Abierta de Ciudad Ho Chi Minh desde 2007 hasta 2013. En 2010 volvió a Hanoi a participar en el programa de máster para profesores de español como lengua extranjera, brindado por la Universidad de Hanoi en colaboración con la Universidad de Rey Juan Carlos I. Dicho programa fue también apoyado por la Embajada de España en Hanoi. Terminando dicho máster, volvió a la ciudad de Ho Chi Minh. En 2013 empezó a trabajar en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Ciudad de Ho Chi Minh. Fue vicedecana del Departamento de Lingüística y Literatura Española durante los periodos de 2015 a 2018 y luego de 2018 a 2023. Además, contó con una licenciatura en Filología Inglesa por la Universidad Abierta de Ciudad de Ho Chi Minh en 2023. Actualmente está cursando un curso de máster en enseñanza de inglés como lengua extranjera en la Universidad Internacional de Hon Bang, Vietnam. Aprovecho también para leer la semblanza de la profesora Hong Bok Buong. Es profesora titular de español en la Facultad de Lingüística y Literatura Española e Italiana de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de la Ciudad de Ho Chi Minh. En 2015 recibió su licenciatura en Lingüística y Literatura Española en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades
en la Universidad de Ciudad de Ho Chi Minh. En 2019 obtuvo el título oficial de máster universitario en didáctica de español como lengua extranjera en la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España. Sus trabajos se centran en las asignaturas de práctica de la lengua, en las que se pretende desarrollar las destrezas comunicativas en lengua y gramática española. En relación con su investigación, sus intereses se enfocan en la didáctica de L en estudiantes vietnamitas, los obstáculos que enfrentan en la adquisición y el aprendizaje del idioma, así como en propuestas didácticas para mejorar su situación. Y pues sin más preámbulo, les damos la palabra a nuestras muy queridas profesoras. Adelante, por favor. Muchas gracias al profesor Edgar y a la profesora Rosa a invitarnos a participar en este seminario de enseñanza de español como lengua extranjera para estudiantes de Subasiática y Sudeste Asiático. Y muchas gracias por invitarnos otra vez a participar, porque esta es la tercera jornada, el tercer ciclo que participamos y que anualmente estamos muy contentas de volver a ver ustedes a ese seminario, a compartir nuestras experiencias y algunas ideas en la enseñanza y en aprendizaje de español como lengua extranjera en nuestra universidad. Y como ustedes pueden ver en día de hoy, a mi colega y yo vamos a hablar, o sea, vamos a compartir nuestras experiencias tras años de la enseñanza y en aprendizaje de la expresión e interacción escritas para los estudiantes vietnamitas, los estudiantes universitarios vietnamitas. Y el contenido de nuestra ponencia de hoy cuenta con una introducción y en contexto institucional sobre nuestra universidad, nuestra situación en nuestra facultad de las lenguas y culturas europeas. Y el contenido principal de nuestra ponencia cuenta con dos fases que corresponden a dos fases que desarrollamos las expresiones e interacciones escritas en nuestra sesión de español. La primera fase que se llama el análisis y la producción de los textos 1, que corresponde al nivel de 1 de DELE, de la diploma de español como lengua extranjera. Y después de la fase 1 vamos a hablar de la conclusión y la reflexión de la fase 1. Y después de la fase será la fase 2, o sea, la segunda fase en el desarrollo de las expresiones e interacciones escritas de los estudiantes. Será la asignatura análisis y producción de los textos 2, que corresponde a nivel de 2. Y también después de la fase 2 hablaremos de la conclusión y la reflexión de la fase 2. Y por último, terminamos con algunas propuestas sobre las proyecciones futuras. Entonces, vamos a empezar con la primera información. ¿Quiénes somos? Tengo un honor, es un placer presentarles a esta foto que recién tomada en pasado martes, en 3 de mayo, cuando recibimos al embajador de México en Vietnam y con el escrito Juan Villoro a nuestra sesión en español a hablar de la interculturalidad y la transformación cultural, la identidad y la transformación cultural del mundo. Y también esta foto es representar casi todos los miembros de nuestra sección, que somos muy pocos porque formamos solo una parte de la Facultad de las Lenguas y Culturas Europeas. Y somos una sección pequeña que se llama la sección en español. Y en esta foto están casi todos los chicos de nuestra sección, los que ahora están aprendiendo español como su carrera universitaria. Pero aunque somos muy pequeños, ya llevamos 16 años trabajando con la enseñanza de la lengua. Es decir, que somos pequeños, pero sí tenemos unas experiencias con los años acumulados de la enseñanza, de trabajo, de dar la lengua española
a conocer, a conocer a los al público universitario en el sur de Vietnam, junto con la Facultad de Español en la Universidad de Hanoi en el norte. Y también, tanto con 16 años de trabajo con la lengua, con la enseñanza de la lengua española, también llevamos 16 años proporcionando al mundo laboral de los licenciados en la lengua y la cultura hispánica. Bueno, entonces, siguiente, yo voy a presentar sobre nuestra filosofía del currículo académico. Nuestra filosofía del currículo académico es como una integración de las competencias del marco común europeo de referencia de las lenguas y con el plan curricular del Instituto Cervantes. Estas dos funcionan como dos pilares fundamentales para que nosotras podamos desarrollar el diseño de las asignaturas en nuestra sesión. Así que como ustedes pueden ver que la ponencia de hoy, mi colega y yo vamos a hablar de las dos asignaturas, de cómo enseñamos la expresión y la interacción escritas en nuestras clases de L y por qué estas dos asignaturas corresponden a dos niveles diferentes que se presenta en el plan curricular de Cervantes respecto al nivel de referencia de español y también bajo el marco común europeo de referencia de la lengua, porque los estudiantes universitarios cuando empiezan su carrera en nuestra sección de español van a empezar desde los niveles más bajos, desde el nivel A0, A1, A2, B1, B2, y esperamos que después de 4 años trabajando, estudiando en nuestra sección, ellos pueden salir con un título universitario, licenciado en la lengua y cultura hispánica, y también el nivel de referencia, el nivel de español de referencia será entre el nivel B2 y el C1. Pues os quería presentar nuestro currículo académico. Que nuestro currículo académico se divide en 4 pilares. En primer pilar es en pilar o en bloque del conocimiento de la lengua, con una serie de las asignaturas como la práctica de la lengua desde el nivel A1 hasta el nivel C1, pero se espera que los estudiantes puedan alcanzar el nivel C1, pero a veces solo entre el nivel B2 y el nivel C1. Y también en este bloque está la asignatura de la interacción comunicativa, que es una asignatura que siempre van junta con la asignatura de las prácticas de las lenguas. Y también las dos asignaturas que queríamos presentar hoy es en análisis y la producción de los textos 1 y en análisis y la producción de los textos escritos 2 están en ese bloque, el bloque del conocimiento de la lengua. Y luego tenemos el conocimiento lingüístico, que se refiere a la gramática, el sintaxis, la fonología, y también tenemos el bloque del conocimiento cultural, económico, social de los países que hablan español. Es decir, que en nuestra sesión no solo hablamos de la cultura española, sino hablamos de la cultura de todos los países de habla hispana. Antes no podemos hablar de todo, pero intentamos dar algunas asignaturas como la sociedad, la cultura, el arte o la literatura como una visión general para formar una visión general para nuestros estudiantes. Y también el último bloque de nuestro currículo académico es el bloque que se divide en el español para fines específicos. Tenemos la didáctica del español, tenemos la interpretación y la traducción del español en vietnamita, también tenemos el español para el turismo y el español para el negocio. Eso está. Este es nuestro currículo académico. Y para evaluar las asignaturas
del bloque de la práctica de la lengua usamos los criterios y el formato del DELE, el diploma de español como lengua extranjera. Pues entonces la pregunta es, ¿por qué DELE? Porque DELE usamos en nuestra clase es como una meta estratégica para definir los resultados de aprendizaje en CLOs, en Course Learning Outcomes de nuestro currículo académico. Por ejemplo, en la asignatura de la práctica de la lengua, como su nombre, práctica de la lengua, pues entonces para evaluar los resultados de aprendizaje de esa asignatura usamos la prueba, el modelo de la prueba de DELE, por ejemplo, para la práctica de la lengua A1. Entonces intentamos utilizar el modelo de examen de DELE A1 con las 4 pruebas, como la prueba de comprensión lectura, la prueba de comprensión auditiva, la prueba de expresión e interacción escrita y la prueba oral para evaluar. Pues entonces, ¿por qué DELE? Porque como ustedes saben, los exámenes de DELE están diseñados siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de Referencia y también del Manual de Relacionar Exámenes MCR, y que el Marco Común Europeo de Referencia es uno de los 2 pilares fundamentales de nuestro currículo académico. Y también el repertorio de contenidos lingüísticos que pueden ser incluidos en los exámenes de DELE se recoge del plan curricular del Instituto Cervantes en otro pilar fundamental de nuestro académico. Y como ya he explicado, sobre todo para el bloque de la práctica de lengua, la interacción comunicativa y también de análisis y producción de los textos escritos, se corresponde a las 4 pruebas que consisten de DELE, la comprensión de lectura, la comprensión auditiva, la expresión e interacción escritas y la expresión e interacción orales. Pues entonces, ahora yo voy a pasar a la enseñanza de la expresión e interacción escritas con el enfoque DELE B1, B2 en nuestra universidad, la Universidad Nacional de la Ciencia de Vietnam. Y de acuerdo con lo que ya he explicado, pues entonces, con el DELE, usamos el DELE como en base de desarrollar las evaluaciones finales, pero no solo las evaluaciones finales, sino también usamos el DELE como en base de los criterios para desarrollar tanto la evaluación final, que se llama la evaluación sumativa, también la evaluación en desarrollo, o sea, la evaluación continua que desarrollamos en cada semana de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de que al final del curso, al terminar la asignatura, los estudiantes puedan alcanzar los resultados de aprendizaje de salida. Pues entonces, en la enseñanza de la expresión e interacción escrita en nuestra facultad se divide en 2 fases. La primera fase es la asignatura de análisis y producción de los textos escritos 1, que corresponde al nivel B1. Y esta fase se realiza en el segundo año de la carrera, es decir, en el 4º semestre, porque los estudiantes tienen 4 años de la formación, y en el segundo año, que corresponde al 4º semestre, ellos van a estudiar en análisis y producción de los textos escritos 1. Y luego la fase 2, en análisis y la producción de textos escritos 2, corresponde al nivel B2, será en el 6º semestre, es decir, que cuando los estudiantes van a terminar su tercer año, pues en el 6º semestre ellos vuelven a trabajar con el análisis y producción de los textos 2, que corresponde al nivel B2, nivel de DELE B2. Entonces, ¿cómo desarrollamos la clase en estas 2 asignaturas? O sea, en la enseñanza de las expresiones
de la expresión e interacción escrita. Bueno, entonces, primero, la estructura de nuestra enseñanza es la estructura, o sea, es una transición vertical de la escritura desde la autonomía funcional del B1 en el segundo año, en el cuarto semestre, y luego los docentes van directamente verticalmente hasta la maestría argumentativa del nivel B2. Entonces tenemos nivel B1 y luego el nivel B2. Entonces la transición es vertical. Y las estrategias transversales que usamos en nuestra clase primero es, además de la metodología tradicional de presentar los textos, de proporcionar el vocabulario, de la corrección de los errores, de la corrección de los textos. Las estrategias que últimamente estamos desarrollando en nuestra clase es el uso de la tecnología y la IA como herramientas de apoyo para la revisión y la mejora de la escritura. Como antes, cuando no se usaba mucho la tecnología y cuando ya todavía no había la IA, pues entonces revisamos de una manera muy subjetiva, es decir, que nos cuesta mucho trabajo, los profesores, mucho trabajo en la revisión, en la corrección de los errores de los estudiantes. Pues entonces ahora con la tecnología y con la IA, este trabajo se ha convertido en una manera más dinámica. Y luego, otra estrategia que aplicamos en nuestra clase es la revisión por pares. Ahora los profesores no tienen que revisar en nuestra clase, no tenemos que revisar semanalmente los trabajos de los estudiantes, sino compartimos la revisión con los estudiantes, es decir, que distribuimos la revisión por pares entre los estudiantes como un fomento del aprendizaje colaborativo y la autonomía del estudiante a través de la coevaluación en el aula de acuerdo con los criterios que establecimos en nuestra clase. Pues entonces ahora, el contenido principal de mi ponencia será las características y las maneras que yo estoy aplicando en mi asignatura en análisis y producción de los textos escritos. En este semestre, afortunadamente, en este semestre, es el segundo semestre del año académico 2025-2026 y afortunadamente corresponde al segundo año de los estudiantes. Y en este semestre, que todavía no ha terminado, yo estoy aplicando esta asignatura de una nueva característica como sigue, que hay una innovación mediante el andamiaje de la IA y la revisión por pares bajo el ciclo de GIP de 1988. Es la innovación que ahora estoy aplicando. Entonces, ¿cómo es? En contexto académico, el perfil de Vicente, de mis estudiantes. Entonces, el perfil de los estudiantes, que son los estudiantes universitarios en Vietnam, sureste asiático, de la edad entre 19 o 20 años, ¿no? Todos están en el segundo año, están realizando su carrera en el segundo año. Y el desafío que encontramos en esta clase es la transición desde las fases simples del nivel A1 a 2 del año académico pasado, de los anteriores semestres, que los estudiantes solían utilizar las fases simples, aisladas, y ahora en este semestre empiezan a conocer, empiezan a trabajar, empiezan a como familiarizarse con el desarrollo, en cómo desarrollar un párrafo cohesionado. Ahora ellos tienen que aprender a cohesionar, a relacionar las ideas aisladas en un párrafo
que aunque todavía es simple, pero tiene que ser cohesionado y que tiene sentido. Y la meta curricular de esta asignatura es alineamos la asignatura con la prueba de la expresión e interacción escrita del nivel de 1. Entonces, el objetivo pedagógico y la estructura metodología que yo estoy aplicando es, primero, el objetivo de esta asignatura es como la primera fase de la enseñanza de la expresión e interacción escrita. Entonces, el objetivo de esta asignatura es presentar un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la autonomía y la reflexión para alcanzar los resultados de aprendizaje de la asignatura. Es decir, que en mi asignatura yo enfoco mucho en la autonomía y la reflexión de los estudiantes, que ellos no aprendan que no aprenden de una manera pasiva, que no solo escriben las cosas que yo digo en la clase, que no solo escucha y espera que yo corrija sus textos, que ahora ellos tienen que ser el centro de la clase, ellos tienen que ser un aprendizaje, un aprendiente más autónomo, que ellos tienen que participar en el desarrollo de la clase y en el desarrollo de sus competencias escritas. Entonces, en marco metodológico, yo sigo la metodología tradicional PPP, Presentation, Practice y Production, del ámbito EFL, English as a Foreign Language, and contexto de L, español como lengua extranjera. Pero yo incluyo los ejes estratégicos como la revisión por pares, basada en los descriptores analíticos oficiales del DLB1, como los 4 criterios del alcance, de la corrección, de la coherencia y de alcance de nivel B1. Y también el uso de la IA como el tutor inicial coaching. Es decir, que usted puede imaginar que en esta asignatura yo tengo un co-teacher, yo tengo un co-profesor que es el IA, que el IA me ayuda a desarrollar, me ayuda a trabajar con los estudiantes día a día de una manera autónoma, que ellos no tienen que esperar hasta el día de la clase para trabajar con los profesores, sino yo utilizo en IA como un tutor en casa de los estudiantes. Que vamos a ver. Bueno, entonces, la metodología que yo aplico cuenta como la metodología de PPP, la presentación, la práctica y la producción. Pues entonces, primero, en la metodología, con el paso 1, paso 2, la presentación y la práctica. En mi clase, primero empezamos con la presentación, y la presentación aquí significa la conversión de los textos de modelo extraídos de manuales de la preparación de español, de DELE, como el objetivo DELE o el objetivo de DELE o en la meta DELE o DALE al DELE o la preparación del diploma de español como lengua extranjera de las editoriales como difusión o SGEL. ¿no? Y luego, desde los textos modelos aquí, yo presento las posibles respuestas para identificar pautas de éxito. Las posibles respuestas aquí significa que yo elijo como un texto de modelo de los manuales de la preparación y yo intento escribir 4 respuestas para cada modelo. ¿Y por qué 4 respuestas? Porque de 4 respuestas aquí corresponde a 4 criterios de la evaluación analítica del examen de DELE, como he mencionado, como en alcance, la corrección, la coherencia y la gramática. Entonces, 4 respuestas aquí corresponden a 4 criterios, que siempre hay una respuesta mejor y hay una respuesta peor, y el trabajo de los estudiantes en la clase es la práctica dirigida
ellos tienen que analizar los textos de modelo y también las respuestas basando en los descriptores analíticos de DL con el fin de conocer cómo serán las pautas que tienen que cumplir en el examen. O sea, estos descriptores, estos criterios que ellos tienen que entender que hay estos cuatro criterios. Y para alcanzar esta asignatura, para poder producir un texto de acuerdo con los criterios del examen de DELE, yo tengo que entender qué es el alcance, qué es la corrección, qué es la coherencia. Y el enfoque lingüístico que aplicamos en nuestra clase es el tratamiento de los conectores, los marcadores temporales para que los estudiantes puedan alcanzar el criterio de la coherencia y de la coherencia, de la corrección, y también el léxico específico para que ellos puedan alcanzar el criterio de alcance para la tarea 1 y la tarea 2 del examen del B1. Y la tarea 1 aquí corresponde a la interacción escrita. La tarea 2 corresponde a la expresión escrita. Entonces, con la metodología de PPP-3P, en paso 3 es la producción. Entonces, la producción aquí, primero, los estudiantes tienen que elaborar el borrado inicial en la clase. Es decir, después del paso de comprensión de los textos, el paso de análisis de los textos, al final de la clase, que siempre yo dedico a una media hora, los estudiantes tienen que elaborar un borrado inicial sin dispositivo, que no pueden utilizar ni móvil ni ordenadores en la clase, y ellos tienen que realizar o ellos tienen que responder a un texto modelo que también yo he extraído de los manuales de preparación de DELE, y el texto modelo que ellos van a hacer en el borrado inicial no es el texto que yo he utilizado para la práctica. Y después la elaboración de este borrador inicial fomenta en la escritura creativa dentro de los límites de tiempo, media hora, 30 minutos, y la extensión de las palabras, como de 100 a 120 palabras para la tarea 1, de 130 a 150 palabras para la tarea 2. Pues entonces, después de 30 minutos, de media hora de elaborar el borrado inicial, pues entonces los últimos 30 minutos de la clase, los estudiantes tienen que hacer la revisión por pares. Es decir, justo después de justo después de responder al modelo que yo propongo al final de la clase, los estudiantes tienen que hacer la revisión por sus compañeros de la clase. Y esa es la primera innovación que yo he aplicado, que yo llevo 3 años aplicando en nuestra clase, la revisión por pares. Que los estudiantes tienen que escribir en la clase y luego, justo después de escribir, ellos tienen que revisar, hacer la revisión por sus compañeros. Pues entonces, el instrumento que yo utilizo para la revisión por pares es la guía y la ficha de la revisión construida sobre los descriptores analíticos del DDB1. Y el proceso es, ellos van a recibir como un checklist, una lista de cumplimiento que corresponde a los 4 criterios de la adecuación del vocabulario, la coherencia que se refiere a los conectores, los marcadores temporales, los marcadores discursivos, la corrección que corresponde a la gramática y el alcance que corresponde al léxico, la riqueza de su léxico corresponde al tema. La adecuación aquí significa que ellos pueden escribir una carta, un correo electrónico que corresponde a la tarea 1, o ellos pueden como expresar sus opiniones personales
respecto a la tarea 2 o no, y con la extensión, en cumplimiento de la extensión de las palabras para cada tarea. Pues entonces, las anotaciones directas que ellos tienen que hacer en la revisión es, decirme, yo voy a, es la gramática en vocabulario y también la ortografía, que si se utiliza correctamente la ortografía española, no con coma, punto, con dos puntos, entre diéresis, ¿no? Y también yo requiero la retroalimentación constructiva entre pares. Es decir, que después de cumplir el checklist, la lista de los criterios, ellos tienen que dejar como unas palabras, ellos tienen que dejar unos comentarios positivos o positivos. Y también ellos tienen que dejar unos comentarios para que sus compañeros puedan mejorar en casa. Es decir, primero ellos tienen que como elogiar el trabajo de los estudiantes, de sus compañeros, y luego también tienen que hablar de otra cara de los aspectos incumplidos, los aspectos negativos que producen en los textos de sus compañeros de la clase. ¿Y por qué? Porque yo necesito y por qué necesitamos la retroalimentación constructiva entre pares. Porque luego, y como ves aquí, les voy a presentar un modelo como una muestra de cómo es la checklist o cómo es la lista, como en checklist o cómo es en la guía y la ficha de revisión que yo estoy aplicando en mi clase. Esta, como ustedes pueden ver, desciende, yo tengo como las instrucciones bilingües en dos lenguas, en español y en vietnamita, para quitar el malentendido de los estudiantes, para que ellos puedan entender bien qué tienen que hacer con como un proceso o unas instrucciones que cuenta con 4 pasos aquí: intercambio y lectura inicial, en cumplimiento de la lista, un checklist que tenemos aquí, las anotaciones. Sí, en este checklist, como ustedes pueden ver, hay preguntas que corresponden a los criterios. En la respuesta de sí o no, y también las observaciones, las anotaciones. Por ejemplo, si yo digo que el trabajo de mi compañero no cumple ese criterio, pues no sé por qué, yo tengo que explicar, o sea, los estudiantes tienen que justificar sus opiniones, por qué el trabajo de mi compañero no cumple este criterio. Ellos pueden escribir aquí o anotar directamente en el trabajo de sus compañeros, porque luego, tanto el trabajo original o el borrado inicial y esta checklist o esta ficha vuelven a sus compañeros para que ellos puedan trabajar más en casa. Entonces, aquí tenemos la lista de checklist. Es muy largo, cuenta con los 3 criterios: corrección, alcance, coherencia, adecuación. ¿Vale? Y también, ¿vale? El resumen de la evaluación al final después de cumplir el checklist, ¿no? Ellos tienen que hablar de lo más destacado del texto, o sea, los aspectos positivos del texto de sus compañeros. Y luego ellos tienen que comentar algunos aspectos a mejorar con la ayuda de la IA. Es decir, que sus compañeros o todos los estudiantes, después de hacer la revisión por sus compañeros, ellos también reciben su trabajo con los comentarios de los compañeros en la clase. Ellos tienen que utilizar estos comentarios para trabajar en casa con la IA, con el tutor IA en casa. Y también yo dejo algunas sugerencias, las normas para los revisores, como que ellos tienen que ser específicos en los errores, tienen que animar a su compañero, y el objetivo final de esta revisión es ayudar a los compañeros a mejorar la versión
final del texto y alcanzar el nivel de querido. Pues entonces, ¿por qué necesitamos, como he explicado, por qué necesito la retroalimentación constructiva de los estudiantes para sus compañeros? Porque la segunda innovación que yo ahora estoy aplicando en mi clase es la IA como el tutor inicial en casa. Entonces, en concepto, la idea es que la IA no escribe por el alumno, sino la IA actúa como un mentor que explica errores y sugiere mejora crítica, porque como ustedes pueden ver en el mundo de hoy, con la ayuda de la IA, que la expresión, o sea, la escritura es fácil, o sea, es como un pan, es como un pan comido, que solo podemos dejar a la IA a escribir, pero con este, sí, siempre dependemos mucho y si no enseñamos a los estudiantes a ser autónomos, a, a entender bien el papel de la IA en la enseñanza y el aprendizaje, me parece mal que los estudiantes dependan mucho en la IA. Así que en mi clase les dejo a los estudiantes a utilizar la IA en su aprendizaje, pero la IA tiene que ser el tutor, no tiene que ser el escritor. Así que para ayudar a los estudiantes, yo he desarrollado una lista de prompt de interacción, o sea, una lista de las preguntas para que los estudiantes puedan utilizarla en casa para interactuar con la IA. Esa lista de prompt de interacción o sea, es el uso de comandos específicos para revisar la adecuación del formato, a identificar errores de concordancia sin corregirlos inmediatamente, a sugerir sinónimos. O entonces, ¿cómo usamos? O sea, ¿cómo usan la IA en casa los estudiantes? Pues entonces, para este trabajo en casa de los estudiantes, yo he diseñado un diario de aprendizaje basado en el ciclo de GIF, porque el ciclo de GIF aquí es la estructura reflexiva que GIF ha presentado en su libro de Learning y Doing, en 1988. Entonces, la estructura reflexiva aquí es la descripción, como un círculo de la descripción y sentimientos, la evaluación y el análisis, y luego la conclusión y el plan de acción, que es como un círculo. Entonces, con la descripción y el sentimiento, es un relato de la experiencia de la escritura, y con la evaluación y el análisis aquí, entonces, es donde tienen que preguntar qué funcionó, ¿vale? El trabajo de revisión, qué funcionó como el trabajo de escribir en la clase y qué errores persistieron tras la IA, después de preguntar a la IA cómo yo puedo mejorar mi escritura. Y al final, también después de preguntar, después de trabajar con la IA, y después ellos tienen que refinar su texto, o sea, ellos tienen que refinar su borrador para tener un texto de salida mejor, y al final tienen que preguntar o tiene que dar una conclusión, pues entonces, ¿qué necesito reforzar para la próxima semana? Entonces, esta semana yo tengo estos errores, ya yo los he corregido de acuerdo, gracias a los comentarios de los compañeros y de la IA. Entonces, la próxima semana, ¿qué tengo que hacer? Y así como ustedes pueden ver aquí, les presento el diario de aprendizaje que yo estoy aplicando en mi clase. Entonces, ese diario yo tengo que hacer durante 9 semanas de este curso. Pues entonces, primero ellos tienen que reescribir o presentar el borrador inicial que ellos han escrito en la clase, ¿vale? En texto original pueden ser una imagen de una foto del texto o ellos tienen que como teclar otra vez aquí y luego ellos tienen que resumir los 3 puntos más importantes de la ficha de revisión por pares. Es decir, después de recibir la revisión por pares de los compañeros, después de leer su comentario,
Los estudiantes en casa tienen que resumir 3 puntos más destacados, más importantes. Y luego, ¿por qué 3 puntos? Porque con estos 3 puntos, ellos tienen que interactuar con la IA, tienen que utilizar la IA para resolver los problemas detectados o a mejorar su texto. Por ejemplo, si mi compañero dice que yo tengo muchos errores en la gramática, si ellos como han notado en mi texto y yo tengo que preguntar a IA, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo mejorar? Y mi compañero dice que yo tengo ese error, entonces cómo yo puedo detectar, o sea, en el texto, en el borrador inicial, yo no he cumplido la extensión de palabras, yo he escrito solo 90 palabras, pues no sé cómo yo puedo alcanzar o mejorar, yo puedo elevar desde 90 palabras hasta 120 palabras de la tarea 1. Y también yo tengo una lista de prompts que yo proporciono a los estudiantes para que ellos al principio puedan como familiarizarse con la pregunta y luego si ellos puedan al final, no dependen mucho en mis prompts, sino ellos puedan interactuar como de una manera autónoma, interactuativa a la IA. Y luego, ¿vale? Ellos tienen que escribir las sugerencias claves de la IA. O sea, ellos tienen que resumir la respuesta de IA después de hablar, después de diálogo entre ellos y la IA. ¿Vale? Y después de trabajar la interacción con la IA, ellos tienen que hacer la versión final refinada. ¿Vale? Tienen que reescribir el borrador inicial aquí. Y después de cumplir la versión final. Ellos tienen que hacer la autoevaluación aquí, también con los con los 4 criterios. Y para este punto, la autoevaluación también yo proporciono a los estudiantes como una ficha de autoevaluación, ¿no? Como con los descriptores y las explicaciones de los criterios aquí. Y el sexto paso aquí, la reflexión sobre el progreso es lo más importante que yo espero de los estudiantes. Porque para este diario de aprendizaje, yo voy a dejar notas para los estudiantes y siempre yo enfoco más en la reflexión sobre el progreso. Para esta reflexión, ellos tienen que reflexionar, reflexionarse qué aspectos de su escritura ha mejorado más después de tantos trabajos, después de la revisión por pares en la clase, después de la interacción con la IA. Pues entonces, ellos tienen que hacer una comparación entre su borrador inicial y su versión final de esta semana. Y también les quería presentar unas 2 muestras de la reflexión de mis estudiantes. Esta es una reflexión de un estudiante en la semana 9, la última semana del diario. Y aquí dice que con número 6, la reflexión de la semana. Y también va este estudiante, muy atento, él también ha hecho como un resumen de su proceso de aprendizaje durante esta asignatura, con sus palabras, aquí son bonitas. Y también otra muestra de otra chica, también, porque yo tengo casi 55 estudiantes que se dividen en 2 grupos, entonces yo saco las muestras de 2 grupos diferentes y ellos aquí con la palabra buenísima. Porque yo digo que son las palabras buenísimas, porque que ellos hablan sinceramente de lo que ellos se sienten, de los pasos de aprendizaje en la clase. También ellos se reflexionan sobre sus cambios lingüísticos y también como sus estrategias de hacer la escritura. Pues entonces la transformación del Vicente que yo puedo ver aquí es que ellos, después de pasar estos pasos de aprendizaje en mi asignatura, ellos han cambiado de usuario pasivo a interlocutor crítico, que
el docente ya no copia de la IA, sino ellos saben a dialogar, sabe a empezar a dialogar con ella. Y también ve la apropiación del error. El error gramatical deja de ser un motivo de frustración para convertirse en el motor de la metacognición. Es decir, que antes de esta asignatura, que los estudiantes tienen miedo de cometer errores, pero ahora con la ayuda de IA, si hay errores en su texto, ellos saben preguntar a la IA por qué hay ese error y qué tengo que hacer para quitar ese error en los siguientes textos o en las siguientes escrituras. Entonces, mi conclusión para esta asignatura es que el andamiaje reflexivo de GIF y la tecnología, el andamiaje reflexivo y tecnológico, o sea, la combinación del ciclo reflexivo de GIF y el uso de la IA potencia la autonomía del estudiante que la habitan hacia el cumplimiento de resultados de aprendizaje de la asignatura. Y para las proyecciones en el futuro, ¿ve? Yo quería, ¿ve? Consolidar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, porque no todos los resultados que he recibido todos son positivos. Pero quería comentar que a lo largo de esta asignatura yo he hecho unas 3 encuestas de las reflexiones, y las opiniones de los estudiantes sobre estas 2 innovaciones que yo estoy aplicando, la estructura reflexiva de GIF y el uso de IA como tutor. Y yo quería en el futuro seguir trabajando con este proyecto con el fin de consolidar el aprendizaje autónomo, o sea, la autonomía de los estudiantes y el uso inteligente de la IA en la clase de escritura. Y también yo quería profundizar la investigación con los datos cualitativos, es decir, que yo quería, además de la encuesta, yo quería hacer unas entrevistas con los estudiantes para entender mejor sus opiniones. Entonces, las referencias que yo tengo aquí. Entonces, desde mi punto de vista, la escritura no es un proceso, la escritura es un proceso, no solo un producto, que no podemos ver solo cómo es su texto de salida, sino tenemos que ver el proceso de aprendizaje y desarrollar las competencias para producir los textos escritos. Muchas gracias por escucharme, que yo creo que yo he hablado mucho, ¿no? Me gusta mucho tiempo, lo siento. Muchas gracias, está muy interesante el tema. Hay muchas preguntas que también pues nos dan pie para que haya una discusión un poco más larga hacia el final de la presentación de la profesora Hong Duong, a Lo quien le siento. damos la palabra para que pasemos más adelante a escuchar a los compañeros asistentes. Muchas gracias, profesora Tando. Muchas gracias. Ella, por favor, enciende su micrófono porque no se oye. Cuando guste, estamos listos. Y un momento. Ahora sí, no. Em, ¿Está bien? Listo. Así Sí, es, ya la vemos. Ok. sí. Eh, Linda. pero ¿me escuchan? Sí, ¿Me sí, todo sí, perfecto. Sí. perfecto, gracias. Muchas gracias a mi colega. Como ella acaba de exponer en el nivel B1, los alumnos um, aprenden a narrar hechos de forma autónoma. Sin embargo, han cruzado este puente pedagógico hacia antes a su tercer año en el nivel B2. Preparamos al estudiante un santo
un salto cualitativo, sí. Y no basta con nada. Ahora el desafío es la defensa de ideas y la síntesis de fuentes complejas. Así. Uy, así. Am, para, perdón. Para lograr esto, en la coordinación docente, nuestro sistema está fragmentado. Ambas fases, fase uno y fase 2, desde B1 a B2. Utilizamos los criterios y rúbricas de la calificación oficiales del examen DELE. um, Nos permite diseñar una evolución real en la coevaluación en el segundo año y cuando los alumnos en su segundo año en B1 se coevalúan enfocándose en la gramática básica, pero al llegar al tercer año en el nivel B2 se eleva más para medir la coherencia en registro, especialmente en registro formal, y la eficacia discursiva. Um, hmm. Entonces, para nosotros, entramos en lo que llamamos el cambio de paradigma en el nivel B2 y es un paso de una reflexión estructurada a una acción estratégica. Y nos preguntamos también por qué tenemos que cambiar el paradigma. A ver, como lo que ustedes pueden ver y claro, ¿saben? Las tareas de la expresión y interacción escritas de DELE cuenta con dos tareas y cada de ellos dura 40 minutos de hacer. Como ve en la pantalla en el estudiante, ahora en este nivel tienen que terminar una redacción con tan complejidad, con sus opiniones y defensa de las ideas, solo en un tiempo limitado y cada texto, um, cada texto contiene hasta 180 palabras. Ujú. Por lo tanto, para Ana explica por el cambio de paradigma, primero por la divergencia en las tareas escritas. Ah, sí. Am, Segundo, por el factor tiempo bajo presión. El estudiante tiene que procesar y producir un gran volumen de texto bajo un límite estricto como en el examen real y después nos obliga a desarrollar competencias duales en estas tareas, am, no solo en conocimiento lingüístico, pero sino también con los conocimientos extralingüísticos sobre la actualidad social para terminar estas tareas también. Por lo tanto, el enfoque de nuestra fase 2 consiste en implementación de un proceso operativo, enfocando en la acción pragmática y la optimización de los recursos mentales de estudiantes. Y este proceso se estructura en los siguientes pasos. Primero, paso 1. En el paso 1
es exposición al modelo y análisis macrotextual. Como su nombre, antes de pedirle a un estudiante que produzca un texto argumentativo complejo, es importante ofrecerle un andamiaje previo. En este paso, obligamos al alumno a realizar un análisis macrotextual de textos modélicos de nivel. No se trata de una lectura pasiva. Ellos tienen que desglosar en texto para entender la arquitectura, mapear los conectores discursivos avanzados y aprenden en identificar el registro formal o exigido de nivel y de texto. Uy. Esto permite construir los esquemas mentales necesarios para la producción posterior. Cuando ya, cuando ya pasamos el primer paso, llegamos con el segundo, con la gestión de estímulo y reducción de la carga cognitiva. Aquí aplicamos de estrategias cruciales. Primero, la optimización de pautas. En muchos manuales con las pautas ofrecidas, en algunos casos se utilizan las palabras menos frecuentes, lo que causaría un, un choque, un obstáculo para los estudiantes y se puede causar un rechazo de hacer los pasos siguientes al terminar en texto, porque cuesta tanto tiempo para entender las pautas. Y las pautas, como sabemos, son esenciales para terminar la tarea. Si los estudiantes tienen un problema de entenderlo, pero entenderlas, claro que sí, causará un problema más grande después con su texto. Entonces, primero, optimización de pautas. Simplificamos en la léxica menos frecuentes con lo más directa, lo que permite el alumno se concentra totalmente en el cumplimiento de la tarea. En segundo lugar, mm, validamos de tomar notas, de tomar notas em, en audio, como lo que ustedes ven en la tarea 1, normalmente se combina en texto con un audio. Entonces, llegamos con la idea de permite a los alumnos tomar las notas en el audio, solo en el audio. En la lengua materna significa aquí nuestros alumnos son vietnamitas, entonces su lengua materna, claro que sí, es vietnamita. ¿Por qué? Porque es como un andamiaje para reducir la ansiedad que ellos tienen y también para reducir la carga en su memoria de trabajo y ayuda a como ahorrar más tiempo a escribir las informaciones escuchadas. Siguiente, con el paso 3, es el momento de planificación. Y aquí, como ustedes ven, pongo planificación obligatoria. ¿Por qué? Porque normalmente la fase de planificación antes de escribir un texto es algo muy común, muy popular, lo que podemos como
pensar en primer lugar, pero, pero en muchos casos, con el límite de tiempo, porque los estudiantes solo tienen 40 minutos, entonces con su miedo y también con la presión en el aula de un examen, mm, en muchos casos ellos van a perder este paso de planificación y llega directamente a escribir texto sin tener un plan, sin tener un esquema general sobre lo que quieren escribir después, solo escribir lo que surge en su cabeza en ese momento primero. Y tanta, con tan complejidad de las tareas de este nivel, en resultado suele ser un caos, especialmente para nuestros alumnos vietnamitas que tienden a gramificar mucho las ideas. Por eso aquí implementamos la forma obligatoria, una cosa que se llama la hoja de planificación. Am, Esto no es un simple borrador, es un mapa de ruta, donde el alumno tiene que plasmar antes de escribir en texto definitivo sus ideas, su tesis, sus argumentos, y qué conectores, qué léxico, qué estructuras gramaticales quieren usar en su texto. Básicamente funciona como un filtro que obliga al estudiante a estructurar su pensamiento de forma lineal. Y siguiente de la hoja de planificación es una obligación de escribir de manera presencial en la clase con el control de tiempo, como lo que va a ocurrir en el aula de examen real. Am, por un lado, hacemos que escriban con el cronómetro en marcha. ¿Por qué? Porque necesitamos emular la presión real del examen de ley, entrenando al alumno para que gestione en tiempo y en estrés en directo. Y por otro lado, esto es vital en los tiempos que corren. La escritura presencial es nuestro filtro de anti-IA, porque ellos tienen que escribir de manera presencial. Entonces podemos como reducir una copia totalmente de un texto producido por IA en nuestra asignatura. Aquí yo tengo un ejemplo de la hoja de planificación que he preparado para mi clase. No es algo complicado, es muy sencillo, como ustedes ven. Aquí cuentan con, yo pongo aquí con las palabras más de tamaño más grande. am, Como ideas principales, aquí yo pongo también con el requisito que solo escriben las palabras clave o flechas o no sé, un mapa, un dibujo, un tipo de mapa, un mind map, algo como así, escribiendo y no se permite escribir en texto completo o las frases completas aquí, solo las ideas principales. ¿Por qué? Porque en tiempo limitado. Entonces, no hace falta escribir un texto completo aquí, solo en un borrador, en un hoja de planificación y después repiten esta acción en su hoja de respuesta. También se cuenta con una parte para escribir en vocabulario meta. Ellos pueden, como escribe aquí, en vocabulario más relevante del tema,
Se puede sobre el turismo, se puede de la economía, se puede sobre, no sé, leer los libros, comer más verduras, depende del tema. Pero solo aquí, mínimo 5 palabras. Significa que ellos solo seleccionan las palabras más relevantes del tema, del texto y añadí aquí. También con los conectores. Am, Aquí yo solo pongo que mínimo 5 conectores, pero en la clase normalmente tengo que dar más instrucciones a ellos. Que conectores aquí este espacio solo es solo para los conectores que ellos mm, usan con menos frecuencia. Con los conectores muy comunes como por eso, además, pero entonces no escriben aquí. Intentan escribir algo que normalmente ellos como olvidan utilizar, como, no sé, por un lado, por otro lado, en resumen, en definitiva, algo como así, para enriquecer su, como sus conectores y poco a poco, con cada hoja de planificación como así, yo espero que ellos como recuerdan estos conectores un poco más. Y por último, aquí tenemos estructuras gramaticales, también como con conectores y vocabulario. Ese es el lugar solo para las estructuras gramaticales muy, am, muy significativos de nivel. No es el lugar para escribir cualquier estructuras. ¿Por qué? Porque después de hacer esta hoja de planificación, los alumnos tienen que utilizar las informaciones que ellos escriben en esta hoja para redactar en texto. Entonces, ellos saben que no pueden escribir cualquier cosa, sino solo escriben lo que después son útiles para ellos o sean útiles posiblemente en el texto. Es un modelo de la hoja de planificación que aplicamos en nuestra asignatura. Am, el siguiente es en paso 4 con la coevaluación entre los alumnos. Aquí yo digo que coevaluación responsable y nominal. Como mi, como mi colega San, también yo elijo la revisión por pares entre ellos porque es una manera para aprender de los errores de los demás y también es una manera para aumentar la interacción entre ellos porque cuando tu compañero o compañera tiene un error, un problema de algo y después él o ella va a preguntarte sobre esa cosa o justificar o defender por sus ideas y posiblemente entre ellos pueda crear un ambiente de estudio más activo entre ellos, o sea, con más interacción entre ellos. Am, sí. Y después la responsabilidad. ¿Por qué? Porque los evaluadores, significa también los alumnos, ellos tienen que firmar con su nombre en el documento. ¿Qué significa? Significa que después de la evaluación o no sé cómo se dice muy bien, de revisar en texto de sus compañeros o compañeras de clase, ellos también mantienen la responsabilidad de explicar por qué
piensan que estas cosas son como problemáticas o ya tienen errores en esta frase o en esta idea o sí, en las frases. Y también, como lo que he dicho antes, los, los que, sí, los otros pueden defender sus ideas o por qué piensan que no son errores. Así que tiene un compromiso y entre ellos. Y en último paso, en paso 5, tenemos un post-evaluación, como lo que he dicho. Y clarificación real entre ellos. Y un pila muy importante en este proceso es el sistema de evaluación y portafolio de aprendizaje. Am, Confiamos que el resultado de un alumno o una alumna no se mide por solo un producto final, sino por su evolución, por su trabajo a lo largo de su aprendizaje en el curso. Entonces, la calificación se cuenta con las hojas de planificación de cada clase que ellos asisten y la calidad de portafolio. Y con la selección de portfolio, um, la decisión totalmente pertenece a ellos. Los estudiantes pueden elegir por sí mismos con, con la autónoma, de forma autónoma, dos mejores producciones escritas que ya corregidas por sus compañeros o compañeras en la clase y ahora reescribir estos textos de nuevo, ¿sí? Y entrega en el portfolio los textos originales que ya corregidos por sus compañeros, las hojas de planificación como una prueba de información y de asistencia en la clase y dos textos nuevos que cree de escritura. Y ahora con los dos textos de escritura son los productos que los profesores van a evaluar, los que los profesores van a evaluarlos y utilizar estas notas para, para la nota oficial de los estudiantes. Y antes de las conclusiones, porque como mi colega ha dicho sobre el uso de la inteligencia artificial, yo también quiero hablar un poco sobre el uso de la IA en mi clase, con una perspectiva pedagógica. No se prohíbe la IA en mi clase, pero se adopta eh, con propósito estratégico como herramienta en apoyo y tienen que tener un control y un pensamiento propio con eso. No sustituye los estudiantes en mi clase y con su escritura. Entonces, con los pasos mencionados, am, con algunas, yo tengo algunas propuestas de aplicación de la IA en estos pasos para mis alumnos, como con los pasos que ellos tienen que escribir por sí mismos, como paso 3, paso 4 o 5, con la evaluación o con diálogo entre ellos. Entonces está prohibido la IA, el uso de la IA aquí.
Pero con el paso 1, por ejemplo, con análisis de textos, muchas veces ellos van a tener una dificultad de entender totalmente un texto con muchas palabras específicas de un tema muy extrañas de un tema, pero muy extraño para ellos. Entonces, en uso de la IA se permite. O con la fase de reescritura, um, ellos pueden utilizar el apoyo de la IA para terminar estos dos textos de reescritura. Yo no tengo miedo de que ellos vayan a utilizar la IA en esta parte, en la reescritura. ¿Por qué? Porque en la parte de la hoja de planificación, ellos ya han trabajado presencialmente en la clase. En la parte de sus textos y coevaluación entre ellos también realizan directamente en la clase. Entonces, con esta parte de reescritura como una herramienta de apoyo para mejorar, se puede para corregir sus errores o mejorar la manera de seleccionar en vocabulario o seleccionar un, no sé, mejor o más adecuado conector para el texto. Entonces, creo que sí, yo puedo aceptar como una herramienta así desde los alumnos. Y con conclusiones, y sí, yo tengo aquí las tres conclusiones. Primero, la transformación de la teoría en acción real mediante un proceso de 5 pasos bajo presión temporal. La identidad del texto am, asegura la autenticidad o la originalidad de los textos escritos de los alumnos y sus pensamientos críticos a través del uso de la hoja de planificación y la coevaluación en diálogo cara a cara en clase y en uso de la IA aquí como una herramienta de búsqueda léxica avanzada y copiloto estilístico, nunca como un sustituto cognitivo. Am, en cuanto a las proyecciones futuras, no podemos decir de manera segura, pero me gustaría crear un banco de recursos dinámico, porque desde los resultados, muy bien, de las hojas de planificación de los alumnos, me gustaría crear un catálogo digital centralizado con textos modélicos y hojas de planificación de los estudiantes con los textos más destacados, lo que puede funcionar como un ejemplo para el futuro o para las clases de futuro. Y al hablar sobre el uso de la guía, también me gustaría desarrollar una guía. No es como un reglamento tan oficial, solo un tipo de guía. Son los como sugerencias, consejos entre los alumnos y profesores, como son las pautas pedagógicas, como profe Zan ha dicho también. Ella también tiene la misma idea para el uso ético de la guía de los alumnos. Y sí, con todo esto, y voy a terminar mi ponencia aquí. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Duong. Eh, Sin duda es un tema súper interesante. Hay muchas preguntas que también la profesora Tando Huyen ya nos ayudó a responder en el chat.
Sin embargo, hay un par de preguntas que están todavía en el chat esperando una respuesta. Leo una de ellas, de la profesora América Delgado. Gracias por la interesante conferencia, la colega Hong Gok Duo. Una pregunta. ¿Los estudiantes tienen una clase específica de escritura en L? ¿Cuántas horas dura a la semana y en total? Pregunto esto porque habla de escritura presencial en el aula. Entiendo entonces que siempre se escribe en clase, es decir, se empieza a trabajar la parte de textualización o redacción en el aula, pero supongo que se termina luego en casa por razones de tiempo. ¿Puede explicarnos sobre esto, por favor? Hola de nuevo. Uy, es una pregunta un poco larga para mí. Yo la veo sí, en la parte derecha. Déjame un minuto. Ah, sí, gracias a América Delgado. Es una excelente pregunta. Los estudiantes sí tienen una clase específica de escritura en L, como profesor ha dicho, que su clase dedica a los estudiantes de segundo año, significa más o menos de nivel B1, y mi clase para los que de tercer año, entonces está orientado a nivel B2, entonces sí, es una asignatura especificada solo para escritura en L, ¿sí? ¿Cuántas horas dura a la semana? Am, a ver, normalmente en una semana vamos a tener una clase de 4 sesiones y cada sesión dura 50 minutos. Entonces, creo que tenemos una clase de em, más o menos 3 horas, creo, pero yo no Más de 3 horas. Mira, nuestra clase empieza a las 8 de la mañana en la ciudad de Ho Chi Minh y termina a sé. las 11:20. Pues entonces, más de 3 horas, 3 horas y 20 minutos. Pero Singap también tiene razón porque dedicamos 15 minutos de descanso entre las sesiones. Así que en total, las horas que dedicamos a la escritura especificada en nuestra lección de análisis 1, análisis 2, de 3 horas a la semana, solo para la escritura en la clase, con los 4 pasos, con la metodología de presentación, práctica y producción en la clase. Sí, sí, muchas gracias, profesor. Entonces voy a volver a la pregunta. Es que la escritura presencial en el aula, sí, siempre es una obligación. Ellos tienen que terminar su redacción o su texto en el aula, solo en el aula. Em, Como lo que yo veo que perdón, tienen muchos intereses del uso de la IA. Es también es lo que causa, no sé, a la vez en interés y en miedo para nosotros. También aquí, porque los alumnos con la complejidad de las tareas de nivel B2 es inevitable. De verdad, verdaderamente, es inevitable que los alumnos vayan a buscar un apoyo desde la IA. Entonces, es obligación para terminar su texto en la clase de manera presencial. No se puede hacerlo o terminarlo en casa. Am, pero, es decir, se empieza a trabajar la parte de textualización o redacción en el aula. Am,
como lo que he explicado con 5 pasos, significa que los estudiantes van a tener la parte o un paso, el primer paso de leer el modelo al principio de la clase y después con la hoja de planificación, con escribir en la clase y en cuarto y quinto paso es que de coevaluación y en diálogo, o sea, conversación entre ellos para aclarar las cuestiones, se puede para la próxima clase, si no tenemos bastante tiempo para hacerlo, pero con en paso 3 significa que escribí en texto, ellos tienen que terminar en la clase. Muchísimas Sí. gracias, profesora. Una última pregunta, espacio para una última. El profesor Luis nos pregunta, ¿creen que el uso de la IA podría ser una barrera que limita la memoria de estructuras en el idioma o en la producción de expresión oral o en el desenvolvimiento del estudiante durante el desarrollo y presentación de un examen internacional de L? Bueno, permítanme responder a esta pregunta, porque yo estoy muy interesada en esta pregunta. Gracias a Luis, es una pregunta interesantísima, la verdad, porque reflexiona todos los miedos, las cuestiones y nuestros pensamientos sobre el uso y la expansión de la IA en nuestra vida, tanto en la vida personal como en el ámbito profesional. Entonces, en el ámbito educativo, como mencionado, no podemos prohibir ni terminar el uso de IA en nuestra vida. Lo más importante es la metacognición, es decir, que tenemos que entender, ver hasta qué extensión podríamos aplicar, utilizar IA en nuestra vida. Para los que ya tienen como un buen conocimiento, que tiene un nivel alto de metacognición, pues entonces se ve la IA como un compañero, una asistente en su trabajo. Pero para los jóvenes, los niños, que ellos tienen muchas dudas, preguntas del mundo, así que necesitan la orientación. Entonces, respecto a la pregunta de Luis, yo también tengo miedo y tengo cuestión, las mismas cuestiones como las suyas. Y no creo que, desde mi punto de vista, no creo que en la IA sea una barrera que limita el desarrollo personal humano. Es decir, que tenemos que entender, aprender, practicar e interactuar y siempre tenemos que pensar en cómo la usamos, la IA, de una manera ética, que no dependemos mucho, porque antes de la evolución, como antes de la evolución de máquinas, también nuestros antepasados tenían miedo del desarrollo de las máquinas, de los computadores, de Internet, pero con el tiempo la gente nos acostumbramos de convivir con la tecnología. Entonces ahora también intentamos hacer las mismas cosas como nuestros antepasados, que tenemos que adaptar, pero siempre vemos que la IA solo es una asistente, un compañero que nos ayuda a mejorar nuestra vida, que no dependemos nunca en el uso de ella. Es mi idea, que no sé si corresponde a la pregunta de Luis o no, pero es lo que se me ha ocurrido en esta situación. Y ayuda a responder. Además, este tema es causa muchos debates y polémicas, pero sí, sin duda, la IA es una herramienta de la que ya no podemos escapar. Hay que integrarla en nuestra aula, en nuestros procesos de enseñanza de manera crítica. ¿Sí? No hay que huir de ella, hay que
utilizarla de manera inteligente, ¿no? En eso estamos muy de acuerdo. Y pues será muy provechoso seguir escuchando cómo ustedes trabajan la expresión escrita. Quizá más adelante nos puedan compartir cómo trabajan la expresión oral. Sería súper interesante para todos nosotros. Y que también invitemos a las profesoras de la Universidad de Hanoi a que nos compartan sus propias experiencias. Así vamos conociendo cómo se trabaja en diferentes partes del planeta sobre la enseñanza del español. Muchísimas gracias, profesor. Con Zoom vamos a cerrar la sesión de el día de hoy, no sin antes comunicarles que por favor estén atentos a las redes sociales y correos electrónicos del seminario y del CEPE para que conozcan las fechas y horarios de las próximas sesiones de este seminario. Les estaremos avisando con anticipación sobre lo que viene más adelante. Tenemos también algunas noticias que darles próximamente, muy importantes, como las jornadas de español para estudiantes asiáticos que se celebrarán los días 19 y 20 de noviembre. Aunque estamos haciendo algunos ajustes antes de darles más información al respecto. Este espacio estará abierto para todos ustedes. Si quieren presentar ponencias, talleres, pues espacios para compartir experiencias de manera más amplia. Hay una pregunta de la profesora Mónica Miranda Mechun. Mañana hay una sesión extraordinaria. Muchas gracias por preguntar. Es correcto, pero esa sesión extraordinaria corresponde a otro de nuestros seminarios que organizamos en el CEPE, que es el Seminario Permanente de Evaluación, CEVAL. Esperamos que ya les haya llegado la información. Se va a transmitir vía YouTube para quienes no puedan venir de manera presencial. Se va a desarrollar en el auditorio del CEPE a las 12:30. Pero quienes no puedan asistir, estará la transmisión en vivo por YouTube. Queda registrado el evento de manera que ustedes puedan visualizarlo en otro momento, otro día. Para quienes asistan en vivo, habrá una constancia de asistencia. También, pues, sigan pendientes de las redes sociales, tanto para las actividades del seminario de evaluación como para este seminario de español para estudiantes asiáticos. Finalmente, no queremos terminar sin agradecer el apoyo técnico de Maribel Carmona, jefa del Departamento de Tecnología Educativa, de Carlos Monter Sánchez, que también está aquí presente, ayudándonos siempre. Agradecemos también a Alberto Medrano, jefe de Comunicación y Vinculación del CEPE, por su ayuda con la difusión de la segunda sesión de este año. A Sasi Sobrevilla, coordinadora de español, al maestro Samperio Sánchez, Luis Miguel Samperio, secretario académico, al maestro Jorge Jiménez Rentería, secretario general, y a la licenciada Maestra Pérez, directora del CEPE, por su invaluable apoyo para la realización del seminario. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos sus mensajes y les mandamos también pues los mejores deseos para que terminen muy bien este día, y a las profesoras que nos siguen desde el continente asiático, pues muy buenos días para hacer. Mil gracias. Nos quedamos un momentito, profesora, estando tú bien con George Duong, para platicar un momentito, y también que el profesor Adrián eh, tenga la oportunidad de saludarlas. Entonces, muchas gracias a Edgar por buenas palabras de la conclusión de la cierre de la sesión de hoy. También muchas gracias a todos los comentarios, las sugerencias que ustedes nos han compartido. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en una mañana bonita de la de streaming, compartir las informaciones y las experiencias nuestras con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Sí. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos.